Desde el pensamiento y las almas de los hombres y mujeres indígenas hasta todos los rincones del mundo, llega Nuiki Wayuu, Voces Wayuu, un espacio donde las palabras caminan como el viento y se escuchan las memorias. Aquí tejeremos con la voz lo que no se borra con el tiempo. Hoy nos acompaña una mujer que está haciendo historia y llevando en alto el nombre de la Guajira y del pueblo Wayuu. Ella es Haylef Martínez, la primera mujer indígena Wayuu en convertirse en oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Una historia de disciplina, de perseverancia y orgullo por sus raíces. Tanuria Haylef Elena Martínez Palacio, Wayuu Epie Yutaya, Cheje Guatay Maikoje, Guajir. ¿Cómo nació su interés por la aviación? Siento que mi interés por la aviación o por pertenecer a una de las fuerzas militares estuvo desde siempre, ya que pues una de mis motivaciones fue mi hermana, que es policía, y en el año 2022 pues decidió empezar en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Es muy bonito escuchar cómo la familia puede convertirse en una inspiración para construir nuestros sueños y encontrar nuestro propósito. Haylef, quisiera que nos comentaras un poco qué significó para usted convertirse en la primera mujer indígena Wayuu oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Para mí ha sido uno de los mayores honores de mi vida o los mayores logros. Más allá de un logro personal, pues representa una oportunidad para visibilizar a mi pueblo, a demostrarnos a nosotros las mujeres indígenas de que podemos alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, pues sin dejar de a un lado nuestra identidad o nuestras mismas raíces de ser indígenas y que pues nosotros también podemos alcanzar nuestros sueños. Y precisamente ese es el mensaje más poderoso, demostrar que ser mujer Wayuu no es un límite, sino una fortaleza. Para ti, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaste para llegar hasta donde estás hoy? Tuve muchos desafíos, desde estar lejos de mi familia, hasta adaptarme de pronto a la exigencia de la vida militar, pues llevar una carrera de pregrado y también adaptarme a la vida militar fue algo que pues tuve que demostrar con disciplina y perseverancia, pues que los sueños se cumplen cuando nosotros trabajamos con constancia y convicción y que pues considero yo que vamos a lograr grandes cosas. Muchas veces vemos el resultado, pero no conocemos el esfuerzo que hay detrás de cada cosa. Y tu historia nos recuerda que los sueños también se construyen y también son sacrificio. Para ti como mujer Wayuu, ¿qué enseñanzas de tu cultura te han acompañado en tu carrera profesional y militar? La cultura me ha enseñado o me enseñó el valor de la palabra, el respeto, la fortaleza, la resiliencia y el amor por mis raíces, por mi cultura y por mi tradición. Entonces pues considero que esos son como los principales principios que me han enseñado y siempre son la base como de mi forma de servir y liderar aquí en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Qué importante es escuchar eso, porque nos demuestra que nuestras raíces no se quedan en el territorio, nos acompañan a cualquier lugar al que vayamos. ¿Qué se siente al saber que hoy muchas niñas y jóvenes de La Guajira pueden verse reflejadas en tu historia? Considero para mí que es una responsabilidad muy grande, pero al mismo tiempo me llena de alegría saber que de mi historia o a raíz de mi historia muchas mujeres o muchos jóvenes indígenas se pueden inspirar o pueden verse reflejados a creer en sí mismos. Sin duda, hoy te has convertido en un referente y una inspiración para toda una generación. ¿Qué mensaje les darías a esas niñas Wayuu que sueñan con alcanzar metas que parecen imposibles? Que nunca permitan que nadie les diga que no son capaces, que con disciplina, esfuerzo, convicción, sobre todo la fe en Dios, todo es posible. El saber o el tener siempre presente de dónde son ellos. Por eso siempre hay una frase que me gusta mucho, que es de las películas mías favoritas infantiles, que es El Rey León. Y la frase dice, recuerda quién eres. Y siempre incluso la llevo marcada en mis placas, en Guayunaki, Sotopain, Jarrarempia. Bueno, gracias a Haylef por compartir su historia y por recordarnos que los sueños no tienen fronteras cuando se construyen con disciplina, con identidad y con mucho amor por nuestras raíces. Así, su historia no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para el pueblo Wayuu y para toda La Guajira.
porque cuando una mujer wayú conquista nuevos espacios, también abre caminos para las generaciones que vienen detrás de ella. Esto es un podcast realizado por la Consejería de Comunicación Propia APIRRA de la Organización Indígena de la Guajira, Yanama, en la producción y conducción Elianis Bonivento, voz complementaria Robert García, coordinadora general de la Consejería Lequi Uriana Enríquez.